Buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a estar desarrollando un tema verdaderamente especial, un tema que va a venir a clarificarnos muchas cosas. Se llama el tema los dones del Espíritu. Y lo que estamos trabajando para que al final de la clase se obtenga en cada uno de ustedes es que conozcan las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en la iglesia y evidentemente que los procuremos, ¿verdad? Entonces vamos a conocer las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en la iglesia y invitar, exhortarnos mutuamente a que los procuremos al interior en cuanta oportunidad tengamos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Bien, pues está este pasaje súper interesante que seguramente ya lo han oído, lo han leído, que está, ay, no puse el libro de la Biblia, es Corintios, es Primera de Corintios. A ver, Marci, si me puse a ayudar para ubicar. Es Primera de Corintios, no recuerdo cuál capítulo, pero dice así. Ya veo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios. Miren aquí ya de forma inmediata lo que nos dice este pasaje, que hay dones y ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Primera de Corintios 12, desde el 4 al 11, en este caso, que es lo que estamos revisando. Gracias, Marcia. Miren, es nuevamente de señalar lo importante de entender por qué este tema está inserto en este bloque de temas que ya hemos revisado previamente, que tienen que ver, otra vez, se los comentaba hace 8 días, pues con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la actitud del cristiano ante la muerte. Hace 8 días veíamos el tema de la dirección en la oración. Y bueno, les comentaba que es muy importante que nosotros entendamos que cada día es una oportunidad para poder poner en práctica lo que Dios nos ha dado como enseñanza, pero en este caso también como dones, ¿verdad? Dones. Quiero que conectemos con lo que la Biblia señala en cuanto a que cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte del Señor. Tú has recibido dones, yo he recibido dones, todos los que hemos tenido la revelación de la obra de Jesucristo y que lo hemos confesado como Señor y Salvador,
hemos recibido al menos un don de parte de Dios. Y fíjate lo que dice aquí el pasaje, cómo inicia, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones. Estos dones son también regalos de parte del Señor, una capacitación, una capacidad en nosotros para operar dentro de la iglesia en los diversos ministerios que ya también el mismo Señor levantó. Entendiendo que si bien hay diversos dones y diversos ministerios, todos ellos provienen de un mismo Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que nosotros aprendamos cómo operan, tengamos el anhelo de conectar, por principio de cuentas, con aquellos que Dios nos ha dado en lo particular y, y que aprendamos a desarrollarlos con todo el potencial, porque en ello es que nosotros no solamente vamos a encontrar el propósito del por qué estamos vivos, fíjense, otra vez caemos en lo que les decía, ¿por qué vivimos? ¿Por qué tenemos la oportunidad de respirar? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué no hemos muerto, perdón? ¿Por qué no hemos sido llamados a la presencia del Señor? ¿Cuál es la oportunidad o aquellas cosas que debemos de desarrollar en este ámbito terrenal? Muchas de esas respuestas tienen que ver, Cortando, Rodo. ¿perdón? No te escuchas bien. ¿No? ¿No me escuchan? Ahí. Sí, yo sí te escucho bien, Rodo. Ah, Sí, sí, sí lo, Yo entonces, sí te oigo bien. Marce, ¿serás tú? yo creo que sí. También nosotros. Ok, bueno, entonces si me escuchan, continúo. Les comentaba que el punto de el por qué vivimos, por qué no hemos muerto, tiene que ver con un propósito de parte de Dios para este plano terrenal y todo ello tiene también una área de oportunidad con respecto a los dones que nos ha dado, si es que ya los estamos desarrollando o es que ni siquiera hemos identificado cuáles son los que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, lo que vamos a desarrollar a continuación es eso, a identificar esto, cómo operan estos dones, ¿no? ¿En qué consisten? Miren, si ustedes revisan, lo primero que nos señala este pasaje de Corintios es que hay diversos dones, ¿no? Miren, lo primero que hay que revisar aquí entonces, le comentaba a ustedes que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Acá estamos. Bueno, estos dones sirven para comunicar la verdad de Dios por principio de cuentas, no para revelar una verdad nueva, ni mucho menos desconocida, sí, que agregaría o quitaría algo a lo que ya está en las escrituras. Y evidentemente la iglesia necesita personas sabias y que conozcan la verdad de Dios, que puedan comunicar esta información a los demás. Esto por principio de cuentas. Ahora, vámonos a cada una de ellas. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Antes de entrar de lleno a la palabra de sabiduría, yo quisiera que piensen en cuál es la idea que cada uno de ustedes tiene sobre la sabiduría. Si alguien me quiere, a ver tú, Vero, ¿qué es sabiduría? Es tener el conocimiento y además aplicarlo Es tener el conocimiento y y aplicarlo. además aplicarlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con
vamos a pensar en la capacidad que se tiene de resolver asuntos. Tiene que ver con la capacidad de resolutiva de los diferentes problemas, situaciones, circunstancias que se abordan en la vida. Quiero que conecten muy bien, por favor, con la sabiduría. Sí, tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que ver más bien con la capacidad que tenemos para resolver problemas. Tiene que ver con la capacidad que tenemos para evitarlos. Y tiene que ver también con la capacidad que tenemos para aprovechar las circunstancias y capitalizarlas a nuestro favor. Ahí les va de nuevo. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, tiene que ver con la capacidad de evitarlos, de actuar de una forma que evitemos problemas, y tiene que ver con la capacidad que tenemos para poder aprovechar las circunstancias y capitalizarlas a nuestro favor o a favor de alguien, ¿sí? Y quiero que pienses en cuanto a la sabiduría como tal, todos tenemos cierta sabiduría, todos tenemos esa capacidad en mayor o menor medida. Cuando llegamos a Cristo, cuando nosotros somos salvos y hemos nacido de nuevo, adquirimos una capacidad de sabiduría espiritual por un motivo muy poderoso que tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y bajo ese entendimiento es que ahora el Espíritu Santo en nosotros también nos capacita para actuar sabiamente de frente a las problemáticas de la vida. Evidentemente también nos ayuda a evitar problemas futuros, a actuar sensatamente, a actuar provechosamente, ¿verdad? Yo podría decirles incluso que el hecho de que estemos aquí atendiendo esta clase tiene que ver con un toque de sabiduría en nosotros porque estamos actuando con sensatez, con prudencia o con acierto, ¿verdad? Estamos actuando con sensatez, con prudencia o con acierto porque sabemos que lo que estamos recibiendo de parte del Señor nos es provechoso. Y entonces estamos actuando sabiamente. De hecho, cuando nosotros en un ámbito netamente humano pensamos en la sabiduría, ustedes corríjanme si no pensamos incluso en un señor ya grande, la personificación de la sabiduría casi casi es un anciano de canas, con barba, ¿no? Porque tiene mucha experiencia y sabe muchas cosas y sabe cómo actuar. Ese es el punto, sabe cómo actuar. Y aquí viene lo siguiente, la sabiduría no es lo mismo que palabra de sabiduría. Si ustedes revisan Primera de Corintios, el don que reciben algunos de los nacidos de nuevo no es como tal sabiduría. Yo estoy convencido que la sabiduría todos la podemos desarrollar porque está en nosotros el Espíritu Santo, pero el don dice que el don es palabra de sabiduría. Y entonces la palabra de sabiduría no tiene, o más bien tiene que ver con todo lo que acabamos de señalar, sí, pero más bien tiene que ver con cómo enseñamos a otros, cómo trasladamos eh, esa sabiduría a manera de enseñanza, a manera de consejo, a manera de exhortaciones a otras personas. Analízalo bien.
El pasaje de Primera de Corintios dice palabra de sabiduría, no sabiduría, palabra de sabiduría. Entonces aquí podemos entender que es una cosa es saber cómo actuar en diferentes circunstancias, cómo ser prudente, cómo ser eh, cauto, actuar con acierto, eso es sabiduría. Y otra cosa es cómo enseñar a otros a actuar con prudencia, con acierto, con sensatez para resolver problemas. Podríamos decir incluso que, por ejemplo, en los ministerios al interior de la iglesia de consejería, evidentemente estos hermanos, aparte de tener sabiduría, tienen el don de palabra, de sabiduría para poder aconsejar a otras personas. Pregunta, ¿será que tú tienes el don de palabra de sabiduría? Miren, un ejemplo de la palabra de sabiduría en acción lo encontramos en Hechos 6 del 1 al 7, que dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, acuérdate que en Hechos se relata la iglesia o la historia de la iglesia primera o primitiva, le llaman algunos, y dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjate, ya aquí está operando la, 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 el don de palabra de sabiduría, donde ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, este ejemplo nos deja ver cómo el don de palabra de sabiduría fue utilizado para tomar una decisión importante dentro de la comunidad que se desarrollaba en aquel entonces, ¿sí? El cual tenía la necesidad de una respuesta o de una atención sabia, por medio, evidentemente, de la palabra de sabiduría. Es necesario señalar que este don no solamente opera al interior de las cuestiones de la iglesia, sino también en cualquier otro ámbito de la vida diaria. E insisto en que esta palabra de sabiduría, que evidentemente va apegado a la sabiduría, siempre va a operar en situaciones críticas, en situaciones emergentes, en situaciones importantes que requieran no solamente la sabiduría, sino que se explique, que se detalle cómo actuar con esa sabiduría de frente al problema que se quiere resolver. Piensa que de poco serviría que alguien tenga la respuesta a un problema complejo si no sabe cómo trasladar la solución, ¿verdad? Para resolverlo. Y ahí podríamos entonces reconocer que una cosa es la sabiduría y otra cosa es el don de palabra de sabiduría, ¿sí? La forma de actuar en concreto habla de la sabiduría de frente a situaciones complejas de la vida. Entonces, si tú tienes un problema, pues evidentemente, y aquí quiero que ya vayas pensando, un problema, alguna necesidad de consejo, de dirección, pues el mejor lugar donde vas a encontrar que alguien con sabiduría te dé la pauta a seguir, la dirección a seguir, pues va a ser al interior de la iglesia, a través de los hermanos que tienen ese don de sabiduría, de don de palabra de sabiduría.
Bueno, el segundo don que la palabra de Dios nos deja ver es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Antes de irme para allá, quiero preguntarles, ¿queda claro el de sabiduría y don de palabra de sabiduría? Sí, el otro ejemplo sería el de Salomón, ¿no? Cuando van las mamás que murió el bebé y que se lo están peleando. Anda, qué buen ejemplo es ese. Qué buen ejemplo es ese. El de Salomón con las dos mujeres que estaban peleando al niño, ¿no? Y Sí, creo que nos ilustra de forma clara cómo de frente a un problema emergente y crítico, Salomón no solamente tuvo la necesidad de pensar en sus adentros cómo se podía resolver, sino que tuvo que explicarlo, trasladarlo hacia afuera mediante palabras, y ahí es donde ya operó el don de palabra de sabiduría. Muy bien, Ver, pues es eso, fíjate qué interesante. Ahora, bajo esta tesitura, ¿qué será entonces el don de palabra de ciencia? Me regresé para que nos haga pensar o tengamos la necesidad de pensar, ¿qué será el don de palabra de ciencia? Bajo la misma óptica tendríamos que definir primero qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? A ver, Vero, ya que tú hablaste y abriste el qué raro, micrófono, siempre nos dirigimos a esos y la verdad es que quedamos por hecho que sabemos qué es, ¿no? ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y Mira, damos por hecho que ya sabemos qué es la ciencia y pues dice uno, ay, a ver, espérame, pues es que hemos visto muchos programas, hemos visto en la escuela qué es la ciencia, ¿no? Es el conocimiento del mundo y digo, en muchos ámbitos, ¿no? Porque la ciencia abarca muchos ámbitos y es ese fíjate, conocimiento. sí, sí va por ahí, pero vamos a entender, fíjate que incluso a veces creo que la misma sabiduría popular, los dichos populares nos dan pauta. Yo en la semana que estaba realizando el estudio, recordé esos dichos que, por ejemplo, decimos cuando hay pues hacer una sopa maruchan no tiene gran ciencia, ¿no? Hacer un huevo estrellado, pues no tiene gran ciencia, pero hacer un mole de olla, un mole poblano, pues ahí sí, ¿no? Pero algo simple no tiene gran ciencia. Entonces, podríamos hablar ahí sí, de conocimiento, ¿verdad? Hacer un huevo estrellado no requiere profundos conocimientos de cocina. Basta con saber salar un huevo, abrir un huevo, prender la estufa, echar aceite o, y cocer el huevo, ¿no? Peor aún si es revuelto, pues todavía menos ciencia que el estrellado, porque el estrellado pues sí requiere un poco más de atención para que no se reviente la yema. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Vero? Sí, claro, porque es todo un arte, ¿no? Porque si no, ya te sale huevo revuelto. Exacto, exacto. Entonces, fíjate nada más. Bajo este entendimiento, podríamos señalar lo siguiente, antes de entrar a la diapositiva, que la ciencia no es un conocimiento simple, sino que es un conocimiento profundo de algún área, de alguna disciplina, de algún elemento. Piensa en lo que quieras. Yo, por ejemplo, te podría decir, lavar un carro no tiene gran ciencia. Ajustar un carro, bueno, ahí sí ya necesitas conocimientos más profundos, ¿no? No sé, en el ámbito de lo que tú te muevas, vas a encontrar ejemplos también de ese estilo. Insisto, por ejemplo, pues prender una computadora no tiene gran chiste, pues nada más se le aprieta un botón, pero
ya desarmarle y darle su mantenimiento, pues sí requiere algunos conocimientos más profundos como de electrónica, de electricidad básica, qué sé yo. Bueno, eso es ciencia. Si nosotros habláramos entonces de ciencia en el ámbito espiritual, ¿qué sería la ciencia en el ámbito espiritual? ¿Quién me dice? Ciencia en el ámbito Pues yo espiritual. pensaría, Ajá, yo pensaría que es el conocimiento profundo de la ajá. palabra del Señor, Ok, es lo que yo pensaría. así, ok, de forma general sí, un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Y si somos ya más específicos, podríamos decir que la ciencia es un conocimiento profundo de los misterios de Dios, entendiendo que la propia palabra contiene varios misterios, varias doctrinas, varias enseñanzas, ¿verdad? Doctrinas básicas, doctrinas elementales, doctrinas periféricas. Entonces, el conocimiento profundo, por ejemplo, de los elementos que conforman la palabra del Señor, ¿verdad? Sería la ciencia. Y si tú lo analizas, este conocimiento sobre profecía, conocimiento sobre la forma de operación del Espíritu Santo. De hecho, hoy estamos profundizando en la ciencia de los dones del Espíritu Santo. Si lo analizas bien, estamos profundizando en la ciencia de los dones del Espíritu Santo para tener eh, la revelación de ciencia en nosotros, pues lo estoy diciendo en la propia palabra, se requieren dos cosas: el estudio bíblico y la revelación que el Espíritu Santo te da sobre los temas que se desprenden de la palabra de Dios. Puede haber varias cosas, ¿no? Finanzas a la luz de la palabra de Dios, el matrimonio, por ejemplo, profundizar en ciencia, en la enseñanza sobre el matrimonio a la luz de las escrituras, profundizar en el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice respecto a los hijos, profundizar con respecto a lo que dice la palabra de Dios respecto a los ministerios o ya de un ministerio en particular, profundizar en el conocimiento de lo que la Biblia dice respecto al pastorado, al evangelismo, a los apóstoles, etcétera, etcétera. Creo que nos queda claro ya lo que es ciencia, conocimiento profundo, ¿no? Incluso podríamos decir, bueno, pues no tiene, ya para nosotros no tiene gran ciencia el entendimiento por ejemplo, del arrepentimiento. De hecho, la misma Biblia lo dice, ¿no? Que eso es como muy básico, el arrepentimiento para perdón de los pecados, pues eso es muy básico, muy, muy básico. Pero imagínate que ya profundizáramos en el conocimiento de los eventos del fin. Bueno, ya es un rubro específico y en el cual puedes profundizar mediante la ciencia. Bueno, eso es ciencia, eso es ciencia. El don de palabra de ciencia es no solamente comprender las profundidades del tema, sino comunicarlo a otros. Ese don es uno de los 9 dones que describe Primera de Corintios. Ya dijimos palabra de sabiduría, ahora es palabra de ciencia. Esa palabra de ciencia, si tú lo analizas, pues se desarrolla en alguno de los 5 ministerios. Evidentemente en el pastorado,
como maestro, puede ser hasta como evangelista, pero, insisto, el don de palabra de ciencia tiene que ver con alguien que habiendo comprendido las profundidades de algún tema específico de la palabra de Dios, tiene la capacidad para comunicar ese conocimiento profundo a otros, ¿sí? ¿Queda claro cómo opera el don, la palabra de ciencia? Sí, es más o menos lo que, bueno, por lo que comentas, lo que sucedió con Pablo, ¿no? El cual le dio las órdenes y él siguió lo que le dijo el Espíritu Santo de que a quien tenía que ir a dar la palabra, pues era a los gentiles. De hecho, aquí en Entonces, él Efesios, entendió, ¿no? de hecho, aquí tengo el ejemplo, está en Efesios 3:3, que dice Pablo, hablando Pablo, dice, me refiero al misterio que me declaró por revelación. Está hablando del trato de Dios para con él. Fíjate lo que dice. Me refiero al misterio que me declaró por revelación. ¿Quién? Pues evidentemente Dios por medio del Espíritu Santo. Aquí hablamos de la revelación que él ya tiene. Como ya les había escrito brevemente, al leerlo podrán darse cuenta que conozco el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Entonces, si tú analizas bien este pasaje, te vas a dar cuenta que lo primero que tuvo fue una revelación, una comprensión, y posteriormente a ello, él recibe el don de palabra de ciencia, la cual la transmite de forma escrita. Evidentemente, podemos deducir que Pablo debió haber sido un buen orador, ¿verdad? Que tenía esa capacidad de transmitir. De hecho, la misma Biblia nos deja ver que así era, que él tenía esa capacidad de transmitir de forma oral lo que él había recibido por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y a nosotros nos llega esa revelación de forma escrita, ¿verdad? Entonces, eh, aquí valdría la pena señalar que la palabra de ciencia no es tampoco un conocimiento o una revelación que no, que aparece de la nada, no, tiene que ver con ese estudio que tú realizas de las escrituras con las cuales tú vas alimentando tu alma y que eventualmente esa escritura ya estando depositada en tu persona, el Espíritu Santo te la revela con mayor profundidad. Es lo que hemos oído y hemos enseñado en otras ocasiones, que es el famoso rema, ¿no? El logos, tú te alimentas de la palabra y de repente esa palabra se hace rema, se hace viva, se hace una revelación y posterior a eso, si Dios te dio el don de palabra de ciencia, te va a dar también la capacidad de comunicarla a otros de forma tal que otros sean también edificados por medio de la revelación que tú recibiste. Pero no puede venir revelación si no hay estudio de la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor es la base, no solamente de la ciencia, sino también de la sabiduría que ya revisamos anteriormente. Bueno, el siguiente don que también está ahí descrito entre los 9 es la fe. Esta fe no es esa fe que tú y yo tuvimos cuando creímos en el Señor Jesucristo. No, esa fe como don no es esa. Que si bien es un don, sí, cómo no, que Dios nos dio a todos una porción de fe y que en algún momento, por la obra del Espíritu Santo en nosotros también, fuimos redarguidos de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando ya hablamos del don de fe,
ya hablamos de una fe especial, una fe sobrenatural, ¿sí? Una fe que va más allá de lo ordinario. Pero quiero que conectes con lo siguiente. Los dones, esos 9 dones que describe la carta a los Corintios, tienen una particularidad, tienen una particularidad muy importante que debes de tener en cuenta. La particularidad de los dones del Espíritu tienen que ver con el hecho que Dios los da para edificar al interior de la iglesia a otros. Otra vez lo voy a repetir. Los dones del Espíritu son para que por medio de tu persona al interior de la iglesia se edifique el cuerpo de Cristo. Es una condicionante que no podemos olvidar. Entonces, si tomamos en cuenta eso, este don de fe, este don de fe como don, no es para que tú creas grandes cosas, no, tiene que ver con el que por medio de ti otras personas al interior de la iglesia sean edificadas en su fe al ver la fe extraordinaria que hay en ti. Espero ser claro al respecto. Es decir, que el don de fe opera para estimular a la fe extraordinaria a otros miembros del cuerpo de Cristo. Evidentemente, al, al, al momento en que ellos ven en ti ese don de poder tener una fe extraordinaria, otros van a ser estimulados, por decirlo así, a tener una fe mayor. Es decir, esta fe no opera fuera de la iglesia, sino que si Dios te dio esa capacidad, evidentemente, pues sí, tú vas a tener una fe extraordinaria donde quiera, pero la condicionante es que le estés poniendo al servicio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una fe que, que cree cosas extraordinarias cuando las personas, por decirlo así, comunes y corrientes, no tienen fe. Casi, casi es una fe en situaciones donde se requiere un milagro o una intervención divina. Tú crees que sí va a pasar el milagro, tú crees que sí va a resultar esa respuesta de parte de Dios. Y como tú crees y tú estás afianzado y tienes una confianza sobrenatural, al interior de la iglesia tú estás estimulando a otros a que también puedan creer de esa forma sobrenatural, donde Dios ha de manifestar, insisto, milagros y su obra sobrenatural. A ver, Vero. Fíjate que ahorita de lo que comentabas, ahí, bueno, tendríamos que ver, o yo quisiera separar, la parte de el creer y el que se realice. Ajá. Porque, ¿qué sucede si yo tengo realmente esa fe y creo y totalmente estoy convencida de que realmente va a suceder? Y no sucede. Y no sucede porque a lo mejor no es el momento, porque el Señor decidió que no era lo correcto o lo que sea, ¿no? Es decir, ahí y no se va a realizar. Ok, yo te daría otra pregunta. ¿Cómo sabes que esa fe no es la común de todos? ¿Y cómo sabes si esa fe es la extraordinaria, la sobrenatural? Bueno, pues a lo mejor, bueno, yo pensaría, ¿no? Tengo una persona enferma, está muy, muy, Ajá, muy enferma, sé que ya está muy mal y tengo la fe en que se va a salvar porque tengo la plena confianza que el Señor me va a ayudar para que esa persona sane. Y ajá, sin embargo, a lo mejor no sana. Tal vez sí, pero a lo mejor no. ajá. Ok, Entonces, si no sana,
aunque yo tenía toda la fe de que sí iba a sanar porque el Señor me estaba dando, bueno, yo te estaba teniendo esa fe con el Señor de que lo iba a hacer y no Ah, sucede. ok, te voy a decir una cosa. Esa fe de la que tú estás hablando sigue siendo una fe personal, no a nivel de don, y te voy a decir por qué. Porque si fuera una fe extraordinaria a nivel de don de fe, esa fe operaría al interior de la iglesia e incluso Dios te permitiría corroborar que es don de fe en la persona de otros creyentes que probablemente te dijeran, ¿sabes qué, Vero? Resulta que, pues, más bien al revés, tal vez la persona, algún creyente al interior de la iglesia, estaba atravesando un problema de sanidad y más bien ella no creía que pudiera haber una intervención milagrosa en su familiar enfermo, pero se atravesó contigo dentro de la iglesia. Y como tú sabías la situación que ella estaba atravesando, le dijiste, ¿sabes qué? Yo sí creo que Dios va a operar un milagro en la persona por la cual estás tú afligida y tú oraste por ella, tú hablaste con ella y entonces cuando se fue esa persona, después de haberse encontrado contigo, sí fue cambiada su forma de pensar respecto a las posibilidades que tenía su familiar de salir de esa situación y a la vuelta del tiempo te encuentra y que te dice, Vero, ¿qué te crees, Vero? Que a raíz de tu oración, a raíz de lo que tú me dijiste, a raíz de lo que tú me comentaste, eh, resulta que pasó un milagro. Yo no lo creía, pero cuando te vi, por medio de ti, Dios me confirmó que sí iban a pasar las cosas por las que estábamos operando, esperando o orando. Y te lo digo porque te digo, no perdamos de vista que los dones como tal operan y se activan y son respaldados de Dios al interior de la iglesia para con otros. Dice las escrituras, y esto no tenemos que olvidarlo, no tenemos que olvidarlo, que los dones de Dios son para la edificación de la iglesia, dentro de la iglesia, donde dice, fíjate nada más, me voy a regresar tantito, esto tiene que quedar bien claro. Dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y nada más me voy a seguir, a quedar en la siguiente, dice, y hay diversidad de ministerios, es decir, esos dones operan a través de los diferentes ministerios que operan dentro de la iglesia y ahí les va algo que nos debe de poner a pensar. En caso de que Dios haya decidido poner dones en tu persona, si tú no estás participando en ningún ministerio, si tú no estás activo dentro de la iglesia, no puedes corroborar que estos dones estén en ti, ni mucho menos operando. Por eso yo te decía, ¿cómo puedes identificar que tu fe o el don de fe que está operando en ti es verdaderamente un don al servicio de otros? Pues orando por otros, aconsejando a otros, ministrando a otros dentro de la propia iglesia. Y esto es algo que muchos hemos perdido de vista. Fuera de la iglesia, la fe que va a operar es la fe común que todos tenemos, de que mi enfermo, de que mi trabajo, de que mi casa, de que mis hijos, pero esa no deja de ser fe ordinaria. Y ahí tendríamos que revisar de forma puntual si creí, no pasó, si creí, si pasó, no, 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 pero el don de fe, ¿sí? El don de fe opera dentro del cuerpo de Cristo. Miren, fíjense nada más. Vamos a ver los ejemplos que aquí les traje. Son dos ejemplos que les quiero poner. El primero es el de Abraham.
Abraham confió en la promesa de Dios de darle un hijo a pesar de las circunstancias que pues eran adversas, ¿no? Por su edad avanzada. Como era parte de la obra de Dios, el nacimiento de Isaac, ¿sí? Acuérdense que incluso Isaac, el nombre de Isaac tiene que ver con la risa que tuvo Sara, por cuanto todo indica que ella dudó que iba a tener un hijo en esa edad avanzada. Sin embargo, Abraham sí creyó, y si analizamos el texto podemos ver cómo Abraham en su fe influyó para que Sara creyera, ¿sí? Y incluso esa fe extraordinaria para que no quedara duda que fue extraordinaria, tan es así que por medio de la fe de Abraham eh, fue estimulada la fe de Sara. Se menciona esa fe de Abraham en Romanos 4 del 18 al 21. Otra, Pedro. Pedro experimentó el don de fe cuando caminó sobre el agua hacia Jesús en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si tú analizas ese pasaje, quien estimuló a Pedro en la fe fue el mismo Jesús. Pedro vio algo en Jesús que le motivó y le impulsó a caminar sobre las aguas. Pedro caminó, Pedro caminó sobre las aguas. Es algo verdaderamente extraordinario e incluso imposible desde la pura fe humana. Piensa lo siguiente, yo podría irme a un lago y tener la fe de que voy a caminar sobre el agua. Todo indica que por más que yo crea que mi fe me va a permitir caminar sobre el agua, no sé, hay algo que se interpone entre el creer que lo puedo hacer y que verdaderamente lo hago. Pero si yo veo a Jesús en una barca y él me dice, sí, ven, por medio del don de esa fe extraordinaria de él para conmigo, sí lo creería. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro recibió la estimulación del don de fe extraordinaria que se daba en Jesucristo y fue estimulado a hacer algo que en la propia fe humana no hubiera sido posible. Repito, este don no lo vas a descubrir sino hasta que dentro de la propia iglesia tú estés operando e impulsando a otras personas, a otras personas, para que puedan ellos ver milagros y para que en esos milagros ellos sean edificados. Espero haber sido claro. Son dos tipos de fe. Insisto, la fe que tú comentabas, Vero, tiene que ver con la fe que todos tenemos, pero no es don de fe. Yo cuando mi papá estuvo enfermo de COVID, yo creía de todo corazón que mi papá se iba a sanar y no se sanó, pero esa es una fe, no dejó de ser una fe personal. Pero he visto cómo al interior de la iglesia, por medio de una oración, por medio de una palabra, por medio de ciertas actividades que he realizado, he visto que otras personas sí se estimulan a la fe. Tengo el don de fe, aquí valdría la pena señalar lo siguiente. No por el hecho de que tú impongas manos y otro sane, eso no corrobora que tengas el don de sanidades. Don de sanidades sería que ya sea de forma recurrente, de forma repetitiva, y eso te va a certificar que el don está en tu persona. Todos nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para infundir fe a otros, para dar palabras de ciencia, incluso para dar palabras de sabiduría, pero, y esto quiero que te quedes muy,
muy claro con ello. No vas a poder tú corroborar que el don esté en tu persona si no estás de continuo ejercitando o buscando edificar a otros por medio de los dones que tú tienes. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando tú entiendes esta dinámica, definitivamente Dios te va a corroborar qué dones tienes y qué dones no tienes, definitivamente, pero eso es al interior de la propia congregación. Y bueno, ya me adelanté con el tema de sanidades. Fíjense una cosa, quiero que piensen lo siguiente. Las sanidades, en un sentido estricto, tiene que ver con la capacidad de orar, imponer manos en el enfermo y que el enfermo sane de forma inmediata a la oración, inmediata a la oración, ¿sí? Si tú ves los milagros de sanidad a la luz de las escrituras, todos ellos fueron inmediatos, ¿sí? El ciego vio, el oído oyó, el cojo caminó. Entonces, en un tenor 100% bíblico, la sanidad milagrosa tendría que ponerse en evidencia de forma inmediata por medio de aquel que tiene el don. Si el don lo tiene, entonces la persona estaría orando y de forma recurrente, entonces este tipo de milagros ocurriría instantáneos, ¿sí? Entonces, muchas veces, y yo esto me sorprendió cuando lo analicé con mayor detalle porque creo que de frente a estas manifestaciones de sanidad hay incredulidad, tanto de quien recibe, pero yo creo que también de los que a veces hemos orado por sanidad. Y te voy a decir por qué. Porque a veces oramos por sanidad y a veces le decimos al enfermo, mira, puede ser que Dios te sane inmediatamente, pero puede ser que Dios te sane en el transcurso de los próximos días, ¿no? Y ya si lo analizamos con detalle, eso conlleva cierta duda de que Dios pueda sanar de forma inmediata. Y yo creo que por por esos sesgos de duda es que no vemos mucho este tipo de milagros de sanidad al interior de la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, ¿cómo podría saber? Creo que este don sería muy claro para ejemplificar cómo operan estos dones. ¿Cómo sabrías tú que el don de sanidad está en tu persona? La única forma de comprobar que el don de sanidad está en tu persona es que tú de forma continua estuvieras asistiendo a la iglesia y buscando la oportunidad de orar por un enfermo, porque es para edificación de la iglesia. Fíjate nada más, si tú lo empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que muchos de estos dones trabajan en conjunto con otros. Por eso se dice que Dios al menos te dio uno, pero yo estoy convencido que Dios te dio, si te dio uno, te dio más de uno. Porque si tú pudieras estar orando por las personas y que se estuvieran manifestando estas sanidades extraordinarias al interior de la iglesia, apegado a este don de sanidad, también estaría operando el don de fe. Y todos aquellos que vieran la forma de moverse Dios en ti, pues se les volaría el cerebro de ver, wow, qué poder de Dios. Y te puedo asegurar que cualquiera que viera eso, su fe se iría hasta el cielo y podría verdaderamente creer que todo es posible. Evidentemente, pues este ministerio o este don, perdón, eh, tiene que ver, pues sí, evidentemente con la compasión de Dios hacia el que sufre, su amor por los hombres,
y manifestaría un testimonio tangible de la presencia y poder de Dios para con las personas por motivo de ese amor. Pero vuelvo al punto, ¿cómo saber si está en ti? Pues no hay otro escenario sino la propia iglesia. Milagros, bueno, pues fíjate, ya va apegado, ¿no? A lo que estábamos viendo. Igual tiene que ver con una capacidad sobrenatural para realizar actos extraordinarios que van más allá de las leyes naturales para manifestar el poder y la presencia de Dios, ¿no? Tiene que ver con sanidades e incluso con la resurrección de un muerto, ¿no? Hay un video incluso de un hombre hace tiempo que vi que este hombre, un predicador que se decía de él que tenía el don de milagros, se le ve, yo lo vi, nadie me platicó, es un video donde está en una lancha allá en el cañón del Sumidero y está lloviendo, no sé qué carambas estaba haciendo allá, este, pero en el momento que se vio un aguacero, eh, advierten que la misión que van a realizar, no sé si en alguna localidad de ahí cercana se ve entorpecida por la lluvia, y él literalmente ora para que la lluvia cese y la lluvia cesa, así de ese tamaño. La lluvia para, ajá, y este hombre iba a una iglesia, iba a dar un mensaje, no sé qué iba a hacer, pero es sorprendente. Evidentemente, pues hay muchos incrédulos que dicen, no, eso fue coincidencia, que estaba el aguacero y él oró y paró la lluvia. No, el que no lo cree, bueno, pues ni eso le va a convencer. Pero yo sí lo vi y dije, no, este hombre sí tiene este, un don de milagros, porque fue sorprendente que en el momento que él oró y la forma en que él oró, oró con autoridad, oró con convencimiento de que la lluvia parara y la lluvia paró. Así de esa situación. O por ejemplo, algo que también pudimos experimentar es hace muchos años cuando participamos en el Ministerio de Reclusorios, que sí hay casos tan complicados que de repente por la oración milagrosa de algo, de alguien, incluso oíamos de casos que a la hora del juicio los expedientes, que una prueba ahí malintencionada en contra de alguien desaparecía, cosas raras que son verdaderos milagros, ¿no? Evidentemente estos milagros, nuevamente, conllevan la edificación del cuerpo de Cristo, tiene que ver con la propia iglesia, tiene que ver con los hermanos que están insertos en la visión y en el propósito de Dios para con la iglesia. Vero, Fíjate que a yo lo viví directamente cuando una ocasión, cuando todavía íbamos a la iglesia y que, bueno, cuando iba yo a tomar mis cursos, me lastimé la rodilla. ajá, En esa ocasión íbamos rumbo a tomar el curso y que me lastimo. Entonces llegué cojeando y llegué ahí toda mal. Y justamente estaban hablando acerca de los dones, era una clase similar a esta. Y entonces unos hermanos allí hicieron oración, estábamos en la clase, hicieron oración de sanación para la rodilla. sí, Y como comentas, fue inmediato, inmediato. Fue de que me paré y ya no tenía dolor y pude caminar y pude ir y venir como si nada, como si sí. nada. Y eso lo viví yo directamente. Entonces, y estábamos ahí en la clase y pues todos nos dimos cuenta, ¿no? No, pues sí, efectivamente, sí, sí, fíjate cómo va toda la mano, milagros, sanidades, fe, propósito, profecía. Bueno, pues la profecía implica recibir y comunicar mensajes divinos, ¿no? De parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Pueden ser revelaciones, que si hablamos de revelaciones,
te darás cuenta que va como que apegado al don de palabra de ciencia, exhortación, consolación o dirección, pues ya podríamos ver cómo también se apega la palabra de sabiduría, fortaleza, aliento, consuelo y revelación divina. Fíjate cómo la profecía también conlleva otros dones. Trabaja de la mano con palabra de ciencia, por la palabra de sabiduría, porque evidentemente a través de esa profecía conlleva guía, revelación, dirección, incluso juicio y corrección en algunos casos. Sin embargo, no debemos de confundir que esto es algo muy común, que la profecía de repente se entiende como la predicción del futuro y pues no es así. Definitivamente no es así. Tiene que ver también con el corazón de Cristo que ama a los hombres, que los exhorta, que los encamina y que los lleva por el camino que que deben de andar para que en ese camino ellos puedan, o nosotros, todos nosotros, podamos entonces alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otro es discernimiento de espíritus. Este don se refiere a la capacidad para discernir o distinguir entre los espíritus, es decir, para evaluar, para revisar, para conectar con el espíritu que hay detrás de ciertas situaciones, enseñanzas, personas o manifestaciones dentro de la propia iglesia, incluso en el mundo en general, ¿sí? Con este discernimiento de espíritu se puede discernir si hay una actividad o un mensaje que proviene o no de Dios, si proviene del maligno o es simplemente una mente que divaga. Quiero ponerte un ejemplo esta semana y ahí sí, sí te quiero yo comentar. Dios me ha permitido corroborar que me ha dado discernimiento de espíritu. Ya te lo había comentado y no lo hago como algo de lo que me ufane, sino que te lo comparto para que sepas que todo esto que estamos hablando aquí es real. Dios me ha dado la capacidad de poder discernir espíritus y de forma específica me permite ver, bueno, y fíjate, lo digo ver, pero no es ver, es conectar con aquellos espíritus que se oponen en las personas para que ellos conecten con la verdad de Dios a través de una capacidad olfativa. Dios me ha permitido oler cuando hay una actividad demoníaca en las personas que se está interponiendo de frente a la enseñanza de Dios en ellos. He tenido la oportunidad de estarle compartiendo la palabra a una persona y esta semana tuve la oportunidad nuevamente de compartirle y desde que estuve con esta persona, nuevamente me llegó ese olor inconfundible. Dije, aquí está operando algo. Yo en mi interior empecé a orar e incluso lo que le empecé a trasladar de arrepentimiento, vida eterna, de la obra de Jesucristo, del amor de Dios por su vida, etcétera, etcétera, este, eh, lo cambié, lo hice desde otro ángulo, como que un poco más básico, dije, bueno, se lo voy a explicar de otra forma. Y yo alcanzaba a ver que había una operación ahí demoníaca en esta persona. Yo estoy seguro que por medio de la oración y la intervención del Espíritu Santo, el mismo Espíritu se puso en manifiesto, porque de la nada ella me dijo, esta persona, mira, lo que pasa es que he traído unas confrontaciones internas. Digo, a ver, platícame. Ella no se daba cuenta, pero estaba dejando ver de forma clara la operación demoníaca que estaba operando en su mente. Ella me decía, fíjate, es que de todo lo que me has dicho, este, hay una parte de mí que dice, es verdad, dice, pero te tengo que confesar, hay otra parte de mí que dice, no, eso es mentira, ¿cómo va a pasar eso? Eso no es verdad. Y le dije, mira, así en cortito te tendría que decir que esa parte que dices de ti que te dice que sí es verdad, proviene de Dios. Y esa parte que dices que te dice que es mentira, que,
que no va a pasar eso que te estoy diciendo, que no es cierto lo que este hombre está diciendo, eso no proviene de Dios. Y ella me dijo, sí, mira, hasta puedo imaginarme como esas caricaturas donde hay un angelito a un lado del hombro y un diablito del otro lado. Dije, Dios mío, es que eso es lo que está pasando en ella y no se da cuenta. Y entonces yo dije, Señor, ¿y qué hago con eso? Y Dios ponía en mi corazón que lo único que yo tenía que hacer era transmitirle el evangelio de la forma más fiel posible. ¿Cuál es la forma más fiel posible? Pues lo que dicen las escrituras. Mira, la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno, que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, que Él no quiere la muerte del que muere, que Él quiere que tú vivas, que Él quiere, incluso Dios me inspiró a hablarle del arca de Noé y le dije, mira, en ese tiempo del arca de Noé, eh, la gente no creía que venía un diluvio y lamentablemente lo creyeron cuando el diluvio ya estaba cayendo, pero la puerta ya estaba cerrada. Y le digo, de hecho, así dice la Biblia, que como en los tiempos de Noé, va a venir el Señor Jesucristo, donde los hombres estarán comiendo y bebiendo y dándose el matrimonio y no se van a dar cuenta de que se les advirtió y se les avisó. Bueno, Vero, Hermano, en ese sentido de lo que estás platicando, tú has hablado con esta persona, pero esos espíritus que están en contra, ajá. no lo atacarían, no lo estarían atacando posteriormente y con más fuerza, y hacia ti no se estaría volviendo también, digo, porque se enojarían al hecho de que estás tratando de salvar a una persona para llevarla al Señor. Sí, definitivamente sí. O sea, que ella está teniendo un ataque permanente, pero indudablemente, porque la última vez que había hablado con esta persona tenía 15 días y ella me hablaba de que este tipo de mente dividida se había venido dando en ella desde 15 días antes. Entonces, sí, definitivamente sí, en cuanto a ella. En cuanto a mí, yo te diría que no es resultado de hablar con ella que el enemigo me odia. No, el enemigo me odia por el simple hecho de haber levantado la mano desde hace mucho tiempo y eh, buscar hacer la obra del Señor. Pero de frente a esa verdad, que es una verdad, hay otra verdad mayor que tiene que ver con que el Señor es quien me guarda, el Señor es quien me cuida, quien me protege. E incluso, y se los tengo que comentar, ya que sale el comentario, esta misma semana, a través de un sueño, Dios me daba un sueño, fíjense, les voy a compartir este sueño. Dios me daba un sueño donde en ese sueño yo veía a una persona que me odiaba con odio jarocho. Yo en mi sueño decía, ¿qué onda con esa persona que me tenía un coraje? En mi sueño yo terminaba deduciendo, y entonces lo platiqué a mi esposa, le dije, fíjate que tuve un sueño de una persona que me odiaba, y yo terminaba diciendo, no, ese odio no puedo hacer yo nada de frente a él, sino que es algo en lo que tiene que intervenir el Señor para librarme de. Y al día siguiente entendí que ese era el mensaje que Dios me quería trasladar, que hay un odio, así como Dios ama mi alma, Satanás odia mi alma y me quiere destruir, me quiere robar, me quiere matar, me quiere asesinar espiritualmente y si pudiera físicamente, pero Dios cuida de mí. Y simplemente me recordó que estamos tú y yo metidos en un ámbito de una batalla espiritual cruenta, cruel, en la cual, y qué bueno que lo comentas, Vero, tú también estás en esa situación. Marce está en esa situación. Todos ustedes, sin darse cuenta, están en esa situación desde que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y tenemos que tomar en cuenta que de descuidarnos, el enemigo va a infiltrarse y va
a hacer lo que pasó antier con el pueblo de Israel. O sea, ellos no descansan, el enemigo del pueblo no descansa y está buscando una oportunidad para atacar de la peor manera, de la forma más cruel. Y eso se perfila en las escrituras cuando entendemos que el enemigo no vino a matar, no vino sino a matar, a robar y a destruir. Ese es nuestro enemigo. Pero de frente a ese enemigo, nosotros, si estamos caminando de la mano del Señor y haciendo la obra del Señor, no tenemos nada de qué temer. Esa es la realidad. Pero a veces, pues en nuestra propia humanidad bajamos la guardia y a veces incluso actuamos con simpleza y a veces, a ver, quiero darles una revelación de frente a este tema. No solamente está el hecho de que los dones operen a través de ti al interior de la iglesia, sino que es en la iglesia donde esos dones por medio de otras personas operan a favor de tu persona, mi estimado hermano y hermana. Es en la iglesia donde en medio incluso del error humano, esos dones están operando a tu favor de parte de otras personas para contigo. Es decir, aquellas personas que por alguna extraña razón no han tenido en cuenta el tema de la congregación como algo de suma importancia, están quedando a merced no solamente de no servir, sino también de no ser servidos. Continuamos. Pablo iba a un lugar de oración y una joven adivina le salió al encuentro. Ella era fuente de ganancia para sus amos y iba gritando atrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Y esto lo repitió durante muchos días. Si Pablo hubiera estado moviéndose en la carne, esto le hubiera halagado, porque la mujer realmente decía la verdad. Pero finalmente Pablo se molestó y dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Pablo pudo identificar mediante el discernimiento de espíritu que lo que operaba en esta mujer era un espíritu de distracción que operaba en contra de la obra en la cual él estaba inmerso en ese momento. Este don es muy importante, no solamente porque a través de este don tú puedes ayudar a otros, sino porque a través de este don, dentro de la iglesia, otros te van a ayudar a ti a identificar aquello que tú crees que es de tu propia persona, pero que es una influencia demoníaca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tremendo asunto. Fuera de eso, no podemos tener temor de que este, por intervenir o por orar o por enfrentar este tipo de cosas uno salga mal parado. No, insisto, nosotros estamos en una batalla espiritual día tras día. El enemigo quiere a tus hijos, quiere a tu persona, quiere que tu don no se desarrolle. Miren, y apenas lo oía hace poco y nuevamente ya lo sabía, se me corrobora. El enemigo tiene tres grandes objetivos en la vida de los hombres. Uno es que no lleguen al conocimiento de Cristo, ¿sí? Y va a poner barreras y va a levantar fortalezas y va a hacer mil cosas para que el hombre no llegue al conocimiento de Cristo, ¿sí? La segunda cosa es que una vez que un hombre llegó al conocimiento de Cristo, va a hacer todo lo posible para que esa persona no opere en los dones del Espíritu, ¿sí? Que se desanime, que sea inconstante, que no descubra su llamado, que no descubra los dones que están en él, ¿sí? Y la tercera es que una vez que el hombre no encuentra el sentido de por qué se es ser cristiano, se es cristiano, la persona se desanime y en ese momento la persona incluso empiece a batallar con sentimientos de amargura, de tristeza, de depresión, de soledad e incluso de resentimiento en contra de la propia iglesia. Cuando el enemigo ya lo tiene en ese lugar a un hijo de Dios,
bueno, no solamente ya no opera, sino que empieza a ser una persona que empieza a hacer la obra del enemigo al interior de la iglesia, sembrando discordia, sembrando división, sembrando a través de esa persona heridas y apagando a otras personas respecto al fuego de Dios en ellos. Entonces, así opera el enemigo. Otro de los dones es género de lenguas. Bueno, esto ya lo hemos hablado anteriormente, tiene que ver con la capacidad de tener lenguas angelicales, la capacidad sobrenatural de hablar lenguas desconocidas para orar, para adorar. Por un lado, tiene que ver también con una edificación personal. Fíjate, de los 9 dones que están descritos en Corintios, en la carta a los Corintios, este don en primera instancia, sí tiene que ver con la edificación personal, porque se sabe que es la lengua por medio de los cuales se comunica el hombre de forma directa con Dios. Y entonces tu espíritu se fortalece y a través de esa fortaleza tienes la capacidad de conectar con los misterios de Dios y desarrollar sabiduría y potenciar los otros dones. En Pentecostés sirvió para la evangelización, ya que incluso aquellos hombres que hablaban una lengua desconocida para ellos, que en unos casos fueron idiomas, no confundamos, las lenguas, por un lado, pueden ser idiomas que tú nunca aprendiste o estudiaste, con las cuales otros se sorprendan de decir, bueno, ¿y por qué este habla mi lengua, no? Pero también tiene que ver con estos lenguajes o idiomas espirituales, evidentemente no terrenales, para los cuales se amarran con la interpretación de lenguas. Date cuenta de lo siguiente. La interpretación de lenguas como don nos deja ver que sí hay lenguajes espirituales. Esto para que se afirme si es que alguien tiene duda. No sería don si simplemente yo sé inglés y tú hablas inglés y yo te interpreto humanamente. No, la interpretación de lenguas tiene que ver con una capacidad extraordinaria espiritual para entender lo que el hombre que tiene don de lenguas espirituales está hablando, está adorando o está intercediendo. Y en el momento en que yo pueda conectar e interpretar lo que tú estás orando, entonces yo puedo extender el mensaje nuevamente a los demás congregantes para su propia identificación. Insisto, y aquí lo dejé al final, la interpretación de lenguas no es traducción de idiomas humanos, sino la comprensión de lenguas espirituales. Marce, Una pregunta. La interpretación de lenguas no es tan usual dentro de la iglesia. ¿Por qué es, Rodo? te voy a decir algo. Ahí te va, revelación. Yo he advertido que la interpretación de lenguas, ahí te va, Marce, hoy lo que te voy a decir. A muchas personas a las que Dios les ha dado la capacidad de orar en lenguas espirituales, también a esas mismas personas les ha dado la capacidad de interpretación. No necesariamente es una persona la que ora y otra la que interpreta. Puede ser la misma persona la que ora e interpreta, y muchas veces la persona que termina dando una profecía o un mensaje o una exhortación, ni cuenta te diste que esa persona oró en lenguas, esa misma persona interpretó las lenguas que el Espíritu habló en él y que finalmente terminó transmitiendo a los demás. ¡Wow! Pero Órale. como hemos pensado que deben ser personas independientes, pues no lo vemos. Fíjate nada más. Fíjate nada más, porque acuérdate que estos dones, date cuenta, todos los que hemos hablado, incluso el que tiene profecía, por un lado también estuvo desarrollando don de ciencia o don de sabiduría.
pasa lo mismo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. Tengo que decirles que de forma personal he podido interpretar las lenguas que yo mismo he hablado y luego dar un mensaje o acercarme a alguien y decirle, Señor, tiene esto para ti. Entonces, sí es más común de lo que nos imaginamos, pero hemos pensado bajo este orden de ideas. Si la persona de allá, de la izquierda, está orando en lenguas, pues la de la derecha debería de interpretar si es que tiene el don. Y no nos dimos cuenta que a lo mejor hablar lenguas, interpretar lenguas y profetizar iban de la mano, pero bueno, pues no lo pudimos entender así. Amén, Marce. Ok, puede ser, o sea, también así lo pienso, Ajá, que una persona puede estar orando en lenguas y ajá. después de que termina de orar en lenguas, dice palabras y a lo mejor eso fue lo que dijo en lenguas, ¿no? Exacto, Exacto, ok, sí, e incluso te voy a decir algo. Puede ser que alguien esté orando en lenguas y en su entendimiento humano esté entendiendo lo que está orando, de forma inmediata, automática, ok. en tiempo real, al mismo tiempo que está orando, está entendiendo. Pero quiero que veas lo siguiente, ¿eh? O sea, géneros de lenguas, no solamente es la oración, puedes estar adorando, Marce, puedes estar adorando. Cuando esté la alabanza, cuando esté la adoración, puedes ya estar desde ahí adorando en lenguas y puedes, esto es otra cosa que puedes hacer, es decirle al Señor, quiero saber, papi, ayúdame a entender lo que el Espíritu Santo está hablando por medio de mí. Y Dios te va a dejar. Y puede ser, fíjate, que incluso todas las lenguas las interpretes y en esa interpretación tú misma te estés edificando como iglesia sin que lo Órale. tengas que decir a otra persona. Fíjate qué hermoso, pero esto quiero reiterarlo, opera al interior de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es algo sorprendente. Cuando tú te comprometes dentro de la iglesia, de veras Dios te toma la palabra y Dios te activa, no te da, porque a ver, quiero dejarlo también bien claro, te activa, no te da, ya te lo dio, o sea, los dones ya están en ti. En cada uno de los que están atendiendo este tema aquí, los dones ya fueron dados, ya están. Incluso hay un engaño de doctrina que anda por allí en el mundo que se llama el cesacionismo, no sensacionalismo, cesacionismo, que se manejan muchos, les voy a dar un par de nombres de estos ministros famosos. Hay uno que se llama Paul Washer, hay otro que se llama MacArthur, eh, otros, un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, hay otro pastor que se llama tal Núñez, no me acuerdo, Miguel Núñez. Ellos, aunque tú los oigas, sus mensajes, muy apegado a lo que nosotros creemos, en términos de los dones, ellos son cesacionistas, quiere decir que ellos no creen nada de lo que yo te estoy diciendo aquí en este día. Ellos dicen que los dones cesaron cuando se cerró la interpretación bíblica, hace ya bastantes años. Y si ellos tuvieran la oportunidad de decirnos algo respecto a lo que estamos aquí enseñando, ellos dirían que esto no es de Dios, que los dones nada más fueron para certificar la palabra de Dios en los tiempos de Jesucristo y que los dones no son para hoy. Yo lo que te tendría que decir es, no es cierto, los dones son para el día de hoy. Hoy Dios sigue manifestando los dones a través de su pueblo para la edificación de su iglesia, sí, hasta que venga Jesucristo.
Y en ese sentido Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los dones siguen activos, están en ti. Y esto es muy lamentable de este tipo de ministerios que son muy famosos porque dentro de la propia iglesia, y lo tengo que decir, muchos que no entienden estos detalles, con poca ciencia, fíjate, con poco conocimiento profundo, pescan lo que estos predicadores que por ser famosos se cree que es verdad. Pero ellos, en concreto, no concuerdan en estos dones que nosotros estamos aquí desarrollando, explicando, y que por otro lado debemos de anhelar ponerlos en operación, porque esto glorifica a Dios, ya que Él ama a su iglesia y la forma de amor para con su iglesia es que los dones que Él te dio operen para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dones? Bueno, pues el Espíritu Santo los repartió como Él quiso. No es una voluntad caprichosa, no es una voluntad humana en la que Él se movió para distribuir los dones, sino que Él tiene un plan perfecto que se va desarrollando en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la iglesia en la que Él nos plantó, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a un plan bien elaborado, bien pensado de parte de Dios para cada uno de ellos, de nosotros. No son, Él no dio, porque pudiera parecer, ¿no? Que el Espíritu Santo reparte a quien quiere. Si lo pensamos desde la óptica humana, podríamos pensar que fue como elitista, a unos les dio los mejores y a mí los peores. No, 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 nada de eso. No tiene que ver ni con mezquindades, no tiene que ver ni con favoritismos, no. Los dones que nos dio a cada uno de nosotros tienen que ver con un plan perfecto diseñado desde antes que naciéramos y que el Espíritu Santo ya nos dio y que está verdaderamente anhelando que los pongamos en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo y que en ese actuar, repito, en ese actuar de parte de nosotros para con Dios, de frente a los dones que Él nos dio, también está gran bendición para cada uno de nosotros, porque en la medida que más nos metemos en este terreno, más somos impactados y beneficiados por los dones de otras personas. ¿Cómo, dónde, cuándo, quién, como Él quiere? El Espíritu Santo es como el viento. Dice Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de espíritu. No podemos condicionar al espíritu, es decir, ay, bueno, voy a ir el domingo y voy a... No, 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 o sea, uno tiene que ser sensible, uno tiene que ser comprometido. Lo que es un hecho es que él se va a mover y vas a oír su sonido, es decir, vas a ver. Eso es sorprendente, vas a ver su mover a través de tu persona en la medida que tú estás comprometido con la obra, en medida que tú estás levantando la mano y diciendo, Señor, sí, yo quiero ser no un simple espectador, sino partícipe de la obra que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Y en ese momento, estimado hermano, hermana, bueno, vas a ver, vas a oír su mover otra vez como Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Esto es bien importante, ¿eh? Es con el que Él quiere dentro de la propia iglesia y tampoco tiene que ver con caprichos, con elitismos, con nada humano. Todo tiene que ver con un plan perfecto que Él va elaborando y en el cual Él va utilizando a las personas que disponen su corazón y pueden creer que verdaderamente los dones están en ellos y van a operar con el poder y la autoridad de Cristo. Pero sí, lo vas a ver, ¿sí? Ojo, ojo, esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. La espiritualidad de una persona no se manifiesta por los dones, sino por el fruto. Voy a hablar de mi persona. Tú no puedes evaluarme por medio de los dones. Ay, porque Rodo dijo que él oyó,
olió a un espíritu o porque él ha tenido la capacidad de interpretar las propias lenguas que él mismo ha hablado. Entonces él es un iluminado, él es un santo. No, mi hermano, no, 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 para nada. Eso habla de la operación de Dios por medio de mi persona y se acabó. Mi espiritualidad se evalúa por medio de los frutos, por la paciencia que hay en mí, por el amor, por la longanimidad, por otras cosas que solamente descubrirías en la medida en que convivieras conmigo. Y es ahí donde a veces nos eh, confundimos porque decimos, ay, ese que se veía tan, este, pues tan santo, ¿no? En la iglesia, intercediendo, orando, haciendo, y de repente, y mira cómo ahí está bien desesperado en el tránsito, tocando el claxon, que se quiten, ay, qué desesperado. Son dos cosas. Evidentemente Dios que quiere que las dos cosas se empaten, que las dos cosas sean congruentes, que las dos cosas sean una. Te voy a hablar rápidamente de estas dos cosas. Una cosa es consagración y otra cosa es santidad. La consagración es cuando tú decides servir al Señor. Y cuando tú decides, Señor, yo quiero servirte, pero a la par de eso está la santidad que tú desarrollas con lo que oyes, con lo que ves, con tu carácter, con la forma en que tratas a tus amados y a tus semejantes, ¿no? Evidentemente, lo ideal, el propósito es que la consagración y la santidad estén tan apegados que el mismo carácter que se desarrolla al ministrar sea exactamente el que desarrollas de frente a todas las circunstancias de la vida. Pero es un trabajo, hermano, que lleva su tiempo, que lleva su esfuerzo, que lleva una búsqueda y una insistencia permanente, porque incluso tú puedes seguir siendo en esa consagración, sirviendo, operando y descuidando tu carácter. Entonces, la idea, insisto, te lo comento porque a estas alturas no podemos caer ya en estas simplezas e ingenuidades de pensar que el ministro X o el servidor tal, por lo que yo veo al interior de la iglesia, es verdaderamente su carácter. Puede ser que sí, puede ser que no. Y al final del día, todo lo que hacemos en esa obra de consagración, de servicio, en la operación de los ministerios, de los dones en los ministerios, si es que hay sanidad, si es que hay milagro, profecía, si es que hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lo que sea, siempre se tiene que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que si tú ves que opera algo a través de ti, el riesgo es que puedas enorgullecerte. Y más si llega alguien y te dice, ay, hermano, no, es que usted o tú, wow, hay riesgo de que entonces algo de esa gloria que es para Dios te la quedes, ¿no? Y no, porque eso sería contraproducente, porque entonces estaríamos contaminando de orgullo, de vanidad, de vanagloria, un servicio, un don que operamos por pura gracia, porque no, de merecerse, no nos merecemos nada. Entonces, que Dios de veras decida usarte para poder manifestar su poder y autoridad, pues no es motivo sino nada más de agradecer y de humillarse delante de Dios, que sin merecer nada ni la salvación, nos salva e incluso nos capacita para poder edificar su iglesia, que esa es su voluntad, que todos habitando juntos nos edifiquemos mutuamente, operemos en el amor perfecto, que es en Cristo Jesús, operando entre nosotros. Y yo estoy seguro que lo que me falta, escucha esto que te voy a decir, lo que me falta en mi vida lo tienes tú, lo que me falta está en ti.
Entonces, pues no te tardes porque pues yo necesito eso, definitivamente. Así Dios lo ha decidido. Lo que no está en mí está en ti y lo que no tienes tú lo tengo yo, de forma tal que al interior de la iglesia nos edifiquemos mutuamente y muchos de los problemas que se dan al interior de las congregaciones tienen que ver con la falta de decisión de las personas en comprometerse y aportar lo que solamente ellos pueden aportar. Insisto, lo que tú tienes que aportar al interior de la iglesia está en ti y en nadie más. Y no es lamentable, es esperanzador saber que lo que me falta a mí y a mi familia está en ti, está en ti. Dios te lo dio a ti. Y es por eso que la exhortación es esa, que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Dame un minuto, a ver, tantito ya para acabar con este. Esto no se puede comprar, esto no se puede adquirir por, con un espíritu malintencionado. La Biblia nos deja ver que había un Simón que decía, que vio, fíjate, que vio esta operación. Este tal Simón vio la operación del Espíritu Santo y él en su mente carnal, operando en su ambición, operando en su espíritu y alma torcida, le ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, sí, esta persona recibe el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Fíjate nada más, bajo este ánimo, bajo este espíritu, bajo esta mentalidad, bajo esta óptica mundana, Dios le termina diciendo a esta persona, Simón, o a todos los que se mueven bajo una óptica carnal, tú no tienes nada que ver con este asunto, ¿sí? Porque en tu interior no eres recto con Dios. Así que si tú en tu interior no eres recto con Dios, y aquí es donde está la invitación a que el interior de la persona, el carácter de la persona, su santidad, se amolde, o más bien sí se ajuste, se empate con el llamado del Espíritu Santo en cuanto a los dones y servicios. Pero si de plano el interior está completamente pervertido, nada se tiene que ver con este asunto del Espíritu Santo, con sus dones, con sus milagros, con su profecía, con su ciencia, pero sí, y con esto acabo, con la falsificación de los dones. Déjame decirte algo y con esto terminamos, ya muy buena hora para que comentemos. Para cada don de los 9 que describimos hay uno falso. Hay ciencia falsa, sabiduría falsa, hay milagros falsos, hay sanidades falsas, hay lenguas satánicas, definitivamente, una especie de discernimiento espiritual falso. ¿Cómo sabes que eso es falso? Bueno, porque no opera ni al interior de la iglesia, ni edifica el cuerpo de Cristo y no opera conforme a la palabra de Dios, sino que le añade, le agrega, le modifica, y en esos dones se mueven brujos, hechiceros, espiritistas, eh, falsos sabios y toda una serie de personas que no es que sean, sí son charlatanes, no son falsos en el sentido de que estén inventando las cosas, sino más bien que operan en dones que glorifican a Satanás y no necesariamente a la iglesia, aunque ellos digan que lo hagan en el nombre de Dios. Ahora sí, terminamos, Vero. Pensando ahorita lo que comentabas acerca de que lo que a ti te falta lo tengo yo y viceversa, o alguien más, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que decías al inicio de el por qué estamos aquí, entonces es por eso, porque tenemos que dar a los demás, a la iglesia, esa edificación que nos falta a todos los demás, o es Definitivamente. parte de... Ay, te lo voy a decir
en una frase muy fuerte, dice la sabiduría eh, espiritual, no es un versículo bíblico, pero se extrae de lo que hemos aprendido. Dice la Biblia que si no sirves, no sirves. Si no sirves, no sirves. Sí, definitivo. O sea, obviamente no lo dice la Biblia así, ¿verdad? Pero nos deja ver que lo que estamos haciendo aquí, lo que estoy haciendo yo aquí, lo que estás haciendo tú al escuchar todo esto, al leer la Biblia, ya, ya deja este también problema que tenemos de la salvación, porque muchos se embarcan en el tema de soy salvo, voy a perder la salvación. Mira, cuando tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, el siguiente paso es ser edificado para servir y para poder operar en los dones del Espíritu Santo por medio de un ministerio al interior de la iglesia. Si no sirves, no solamente no sirves, sino que te lo tengo que decir y a todos, eh, se termina obrando en la voluntad del adversario. Te lo dije, una de las tres objetivos del enemigo es que no sirvas, que vayas, que oigas, que atiendas, pero que no sirvas. De hecho, apúntenle porque ahí viene otra revelación. Mucho de las problemáticas que hoy enfrentas, muchas, muchas, tienen su solución en la medida en que sirves. Solamente por el simple hecho de servir, Dios te va a dar la respuesta a muchos de los problemas en lo personal, en lo familiar, en los hijos, en los nietos, en el trabajo, en la salud, por el simple hecho de meterse en medio y participar edificando y siendo edificado. Y ahí está la respuesta a muchas de las cosas que no hemos encontrado todavía, porque, fíjate, y ahorita el Espíritu Santo me lo acaba de poner, que se lo recuerda a cada uno de ustedes, porque, y fíjate cómo cierra el tema, porque hay más bendición en dar que en recibir. Ay, ay, ay. Hay más bendición. Fíjate cómo, si lo analizas, vas a recibir más dando que recibiendo. Porque cuando das en estos términos y te das, activas una ley espiritual que Dios ha establecido, que dando, operando en los dones, edificando a otros, tú vas a ser más edificada o edificado de lo que actualmente eres solamente pidiendo. Hace años Dios nos daba una revelación, una visión del cristiano que no sirve, pero que es regular. Es decir, que va a la iglesia, que toma cursos, etcétera, etcétera. Y la visión era de una persona obesa, muy obesa. Algo ya grotesco, porque es como si una persona estuviera alimentándose, y empieza a crecer, pero no gasta las calorías de lo que está recibiendo. Y eso no es la voluntad de Dios, definitivamente. Todo lo que Dios nos da tiene que ver con lo que quiere que hagamos, pero fíjate, ni siquiera tiene que ver con lo que quiere que hagamos, sino que tiene que ver con lo que quiere que recibamos
a través de lo que hacemos. Y lo que quiere que recibamos a través de lo que hacemos son verdaderamente las bendiciones que tu alma anhela, las bendiciones que Dios preparó desde la eternidad cuando te pensó y decidió traerte a este plano terrenal. Y para eso no importa la edad que tienes, sino solamente con el aportar lo que para este tiempo Dios quiere que tú aportes para la edificación de la iglesia. Y pudiéramos pensar incluso que por eso Jesús dice, fuera de mí nada vas a poder. Y pudiéramos espiritualizar y decir, cuando dice fuera de mí, podríamos pensar que fuera de la iglesia nada vas a poder. Sí, insisto, al interior de la iglesia hay personas que se equivocan, personas que te van a lastimar, personas que en su naturaleza caída se van a equivocar, pero por encima de eso la promesa de Dios se va a cumplir. Así que descubre los talentos y dones. Talentos es otra cosa, ya lo hablaremos en algún momento, de cómo se empatan dones y talentos, pero hoy los dones tienes que operar en ellos, tienes que descubrirlos, te lo exhorto como tu hermano en la fe, me tienes que dar lo que necesito de ti. Amén. Señor, gracias por Amén. este tiempo de enseñanza en la cual tú nos exhortas al amor mutuo al interior de tu iglesia. Padre, yo te ruego porque a cada uno de mis hermanos lo muevas, lo inquietes sanamente para poder hacer lo que tú quieres que hagan, Señor. Padre, yo sé que en cada uno de ellos has derramado dones especiales de edificación para tu iglesia. Y ahora ellos entienden un poco más, al igual que yo, de cómo operan esos dones. Y estoy convencido que en ellos ya han venido operando, pero yo sé que tú quieres la excelencia en el servicio. Y yo te ruego, Padre, porque ese don salga de donde está y opere, Padre, y brille, y con ello tú recibas grande gloria en medio de tu pueblo, Padre, en medio de tu iglesia. Señor, tú dices que somos un cuerpo unido, que tú eres nuestra cabeza, que tú eres quien nos va dando la dirección a seguir. Señor, yo sé que cada uno de mis hermanos tiene un propósito, un llamado, y yo creo con todo mi corazón que se ha de cumplir en ellos todo buen consejo tuyo, como esa sabiduría viviente que nos dice lo que debemos de hacer para evitar el peligro y para aprovechar bien los días hasta que tú vengas o tú nos llames. Bendito seas. Recibe la gloria, Dios. Qué bueno eres, Padre. Te alabo, te bendigo, Señor, porque siendo humanos, ni siquiera mereciendo el amor de Cristo, tú nos has amado con amor eterno. Cristo se entregó por nosotros y aún así todavía sobre eso nos dio dones y talentos. Señor, queremos operar con toda prudencia, con todo buen ánimo, para que tú seas glorificado, bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y yo te ruego porque sigas hablando a mis hermanos, a sus corazones y los levantes y que, Padre, puedan comprobar lo que tú me has demostrado, Señor, que en el servicio, en el operar, en los dones que tú nos has dado, simplemente por hacerlo con todo nuestro corazón, tú has de respondernos, Señor, y solucionar tantas situaciones que escapan a nuestras manos, Padre. Gracias, Señor, porque es una hermosa promesa que yo te ruego, mis hermanos experimenten. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, pues, si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Sí, hermano, muchísimas gracias. Bendiciones para todos.
Que Cuídense. tengan excelente semana. Bye bye. 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 Gracias, que Dios los bendiga. Bye bye. Bye.